El viento aullaba entre los densos árboles, trayendo consigo el penetrante aroma a humo y tierra. Era una noche gélida. Un fuego crepitante iluminaba las sombras, proyectando figuras inquietantes en la distancia. El corazón le latía con fuerza en el pecho, más fuerte que el viento. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Las ásperas cuerdas que le sujetaban las muñecas se le clavaban en la piel, provocando un dolor agudo en los brazos con cada movimiento frenético. El aire era denso, cargado de miedo e incertidumbre. Sobre ella, el cielo nocturno era un manto de estrellas, pero no ofrecían consuelo. Solo el ritmo incesante de los cascos resonaba en el silencio. Podía oírlos ahora tan cerca, tan real, como una estampida que se dirigía directamente hacia ella. Se le cortó la respiración, pero no se atrevió a gritar. El comanche se lo había dicho claro. Si emitía un sonido, sería lo último que haría. No hagas ruido o te oirán. La voz era baja, áspera, casi como el viento mismo. Venía de detrás de ella, pero no podía voltearse a mirar. Sus captores habían sido demasiado rápidos, demasiado silenciosos. Ahora la llevaban a lo más profundo de la naturaleza, lejos de todo lo que conocía, lejos de la seguridad de su mundo. Sintió la tensión en el aire, la electricidad de un destino desconocido que se cernía sobre ella, y se preguntó qué le aguardaba. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, flotando sobre ella, preguntándose qué le aguardaba. El sonido de los cascos se hizo más intenso, y con cada golpe la oscuridad se sentía más densa. La tierra bajo sus pies era fría e implacable. El aire impregnaba el aroma a hojas húmedas y madera quemada. De repente, los cascos cesaron. El silencio era sofocante. Podía sentir su presencia, flotando, observando. Y entonces una voz rompió el silencio. Era la voz de un hombre, un líder, imponente y poderoso, que se presente. El corazón le dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. La guerra comenzaría pronto. Si no obedecía, su gente estaría a merced de los comanches. Un matrimonio, un vínculo forjado en la desesperación, era su única oportunidad de evitar el caos que estaba a punto de desatarse. Pero mientras la obligaban a ponerse de pie y la arrastraban hacia adelante, su mente corría. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido en un peón en un juego que no entendía? Y la pregunta más importante de todas, ¿encontraría alguna vez la manera de escapar de esta pesadilla? ¿O estaría atrapada para siempre, atrapada entre el amor, el deber y un futuro que no podía controlar? El sol se ponía sobre el duro e implacable desierto, proyectando largas sombras sobre la tierra árida. Era un lugar donde el viento nunca dejaba de aullar, barriendo arena por el tierra, trayendo consigo susurros de historias olvidadas. El sol, una bola de fuego cegadora, se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que parecían fundirse. A lo lejos, escarpados picos montañosos se alzaban como centinelas silenciosos, vigilando los confines de la civilización. Amelia Devereux se encontraba al borde del acantilado, su silueta recortada contra la luz que se desvanecía. Su largo cabello oscuro le ondeaba alrededor del rostro, enredado y salvaje, igual que los pensamientos que la atravesaban. Sentía el peso del mundo sobre su pecho. Cada respiración era un recordatorio de las decisiones imposibles que debía tomar. A sus espaldas, el pequeño pueblo fronterizo de Fort Laramie parecía un simple conjunto de chozas de madera, con el destello de una vela apenas visible en el aire polvoriento. La tierra, antaño repleta de colonos, y la promesa de riqueza, se había convertido en un lugar de conflicto interminable, una extensión de tierra sin ley, donde el peligro era tan constante como las tormentas de polvo. Los forajidos vagaban libremente, y las tribus nativas americanas, antaño aliadas, ahora se encontraban enfrascadas en una amarga lucha contra los colonos invasores. Las tensiones políticas latían a fuego lento, y todos en Fort Laramie debían caminar por una delgada línea entre la supervivencia y la rendición. Amelia alguna vez creyó que podía escapar de este mundo de derramamiento de sangre y traición, que podía forjar una vida lejos de la violencia que la rodeaba
pero en el fondo sabía que a esta tierra no le importaban los sueños, solo le importaba el poder, y por eso había terminado allí, mirando el desierto infinito, intentando ignorar la opresión en el estómago. Durante años, Amelia había cargado con una herida invisible, una cicatriz emocional que la había enconado en lo más profundo de su ser. Era una herida de su pasado, una que la había moldeado hasta convertirse en la mujer en la que se había convertido, fuerte, decidida, pero atormentada por los fantasmas de sus decisiones. Había nacido en una familia adinerada y privilegiada del Este. Pero cuando la tragedia la golpeó, cuando las tierras de su padre se perdieron y su madre falleció por enfermedad, se vio obligada a huir. Sola, se aventuró hacia el oeste, con la esperanza de un nuevo comienzo, en un mundo que prometía oportunidades, pero en lugar de encontrar la libertad, se había visto envuelta en una red de alianzas y conflictos que se habían gestado durante siglos. Su miedo ahora no era solo por su vida, sino por las personas que había llegado a querer, sus amigos, su familia, la frágil paz que aún reinaba en el pueblo de Fort Laramie. Y luego estaba el jefe, con quien estaba destinada a casarse. Su nombre era Wa-Kara, un poderoso líder comanche, un hombre cuyo solo nombre podía conmover a cualquier colono o soldado. Feroz y orgulloso, su reputación era tan vasta como las llanuras mismas. Sin embargo, a pesar de todo lo que había oído sobre él, sabía poco del hombre que se escondía tras las pinturas de guerra y las historias aterradoras. Solo sabía que era un hombre con un plan que, de cumplirse, traería paz a la tierra o la destrucción. La tensión había ido en aumento durante meses. La tribu comanche había estado asaltando asentamientos cercanos, y el ejército se preparaba para tomar represalias. Una guerra a gran escala se avecinaba. La familia de Amelia, aún influyente en la región a pesar de las pérdidas, había tomado una decisión imposible. Para evitar un derramamiento de sangre y asegurar una paz inestable, se casaría con Wa-Kara, vinculando su destino al de su pueblo y su futuro al corazón del conflicto. De pie al borde del acantilado, con los ojos entrecerrados por el viento, sintió la mirada del mundo sobre ella. En Fort Laramie, todos tenían su opinión sobre el matrimonio. Algunos lo veían como un sacrificio noble, otros como una traición, pero para Amelia era una pesadilla, una maniobra política que la despojaría de todo por lo que había luchado. No era un peón al que pudieran manipular hombres poderosos, pero eso era precisamente en lo que estaba a punto de convertirse. Pero incluso mientras el peso del mundo la oprimía, había una chispa de algo más, algo que no quería afrontar, un pequeño atisbo de curiosidad. ¿De verdad podría hacer esto? ¿Podría ella, hija de una familia antaño orgullosa, asumir el rol de esposa de un hombre como Wa-Kara? Un hombre cuya cultura y costumbres le eran tan ajenas como el desierto mismo. Se le cortó la respiración al recordar algo. Era más joven entonces, solo una niña, pero recordaba la cicatriz en su muñeca, oculta bajo la manga de su vestido, la cicatriz de la que nunca le había hablado a nadie. Era la marca de algo que nunca había compartido, un secreto prohibido, una parte de su pasado que la ataba a un mundo diferente, una vida diferente. ¿Cuál era el precio de la paz? ¿Estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma, su futuro, su alma por ella? Y si lo hacía, ¿en qué clase de mujer se convertiría? El sonido de cascos a lo lejos la sacó de sus pensamientos. Se giró bruscamente, con el corazón acelerado al ver la silueta de un jinete acercándose. Era él, Wa-Kara. Al acercarse, pudo ver su rostro, los ángulos afilados, los ojos hundidos que parecían atravesarla. Y por primera vez, Amelia comprendió que el peligro no solo estaba en el futuro, estaba aquí, era ahora. Era la promesa tácita de una vida a la que estaba a punto de entrar. Y eso era solo el principio. Amelia permanecía de pie a la sombra del fuerte de madera, con el cuerpo tenso por los nervios mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor rojizo sobre la tierra. El aire estaba cargado de olor a madera quemada, un fuego lejano proveniente del pueblo, que no era más que un susurro de humo en el horizonte.
Podía oír el leve murmullo del pueblo a sus espaldas, soldados avanzando a lo lejos, preparándose para lo peor. Había algo en el aire, una tensión tácita, la sensación de que la calma que precedió a la tormenta había durado demasiado, y ahora algo se avecinaba. Le temblaban las manos mientras se aferraba con fuerza el chal a los hombros. Se había preparado para muchas cosas. El matrimonio con Wakara, las maniobras políticas, los rumores de traición. Pero para lo que no se había preparado era para esto. La espera, la interminable anticipación que la corroía como un depredador que acecha a su presa. De repente, el silencio se rompió. Un grito resonó por las llanuras, seguido del sonido de cascos al galope. Su corazón se aceleró y giró, escrutando el horizonte con la mirada. Un pequeño grupo de jinetes apareció entre la bruma, cabalgando a toda velocidad hacia el fuerte. Al principio, pensó que solo se trataba de un grupo de colonos que regresaban de un pueblo cercano, quizá ajenos a la tensión que se estaba acumulando. Pero a medida que se acercaban, a Amelia se le encogió el estómago. No eran colonos, eran comanches. Un nudo de pánico le retorció el pecho. Había visto suficiente para saber que su aparición solo podía significar una cosa. La tormenta se había adelantado, y no fue una llegada pacífica. Podía ver la pintura de guerra en sus rostros, la mirada feroz e inquebrantable en sus ojos. El jinete líder, alto, de hombros anchos y feroz, la miró fijamente, y por un instante Amelia se quedó sin aliento. Wakara había venido. ¿Pero por qué? ¿Estaba allí por ella o se trataba de una nueva oleada de agresión? Antes de que pudiera reaccionar, el jinete la rodeó, impidiéndole escapar. Su pulso se aceleró, su mente se apresuró a comprender el caos. Había estado preparada para muchas cosas, pero no para esto, no para la violencia de la que había leído en los cuentos, no para lo repentino. Amelia deveró. Una voz grave retumbó a sus espaldas. Se quedó paralizada. Era Wakara, su presencia como una sombra que se cernía sobre ella. Sus palabras no eran una pregunta, sino una orden. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. Había algo en su mirada, algo oscuro, algo que le heló la sangre. Ya no era la figura distante de las historias. Estaba allí. Ahora, y lo que fuera que estuviera sucediendo, distaba mucho de lo que ella esperaba. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo en voz baja y firme. Este matrimonio, esta unión, debía suceder. Ahora. El corazón de Amelia latía con fuerza en su pecho. Había llegado. El momento que lo cambiaría todo. Sabía que llegaría, pero la realidad, su peso, la asfixiaban. No esperaba que fuera tan urgente, tan inevitable, pero antes de que pudiera hablar, se oyó un grito. Wakara. Un hombre a caballo cabalgaba hacia ellos con furia en los ojos. Wakara. Un hombre a caballo cabalgaba hacia ellos con furia en los ojos. Era joven. Apenas había salido de la adolescencia, pero su rostro reflejaba una dura máscara de determinación. Detrás de él apareció otro jinete, un hombre mayor, con el rostro surcado por la edad y la sabiduría, y una mirada penetrante y calculadora. Amelia lo reconoció al instante. Era el jefe Hokan, líder de la facción comanche rival, que llevaba años en una enemistad sangrienta con el pueblo de Wakara. La expresión de Wakara se ensombreció al acercarse el jefe Hokan, y su caballo aminoró el paso al trote. «Vienes aquí, a mi tierra, a reclamar lo que es mío». La voz de Hokan era como grava, cargada de desdén. «¿Crees que puedes llevártela? ¿Quedártelo todo?» Amelia se quedó sin aliento. Se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que era. ¿Qué estaba pasando? Esto ya no era solo un matrimonio político. Era una lucha de poder. Un conflicto entre dos hombres, dos tribus, y ella atrapada en el medio. Los ojos de Wakara se posaron en Amelia y por un breve instante vio algo más en su mirada, un atisbo de incertidumbre. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por el líder frío e inflexible del que tanto había oído hablar. «Tomo lo que me corresponde», respondió Wakara con voz fría y autoritaria. «Y la mujer es mía. Si te interpones en mi camino, te arrepentirás».
El viento aullaba, la tensión flotaba en el aire, y Amelia sintió el corazón latirle con fuerza. No tenía ni idea de qué hacer. No podía luchar contra ellos, no podía escapar, pero tampoco podían obligarla a un matrimonio así, ¿verdad? Antes de que pudiera siquiera pensarlo, los hombres del jefe Hokan desmontaron y rodearon al grupo con las armas desenvainadas. El aire estaba eléctrico, crepitaba con la promesa de violencia. ¿Crees que esto ha terminado?, espetó Hokan, con los ojos encendidos de furia. ¿Crees que puedes llevártela y marcharte sin consecuencias? Esto es la guerra. Las palabras le dieron un escalofrío a Amelia. La habían llevado al borde del precipicio y ya no había vuelta atrás. La guerra que llevaba años cocinándose estaba a punto de estallar, y ella, atrapada entre dos hombres poderosos, era la chispa. La mano de Wakara se movió hacia su costado, rozando con los dedos la empuñadura de un cuchillo. Su expresión se endureció, pero no había miedo en él, solo una fría determinación. Había venido por ella y no iba a irse con las manos vacías. Amelia sintió una mano en su brazo, alejándola del caos, del inminente derramamiento de sangre. Se retorció en la mano, con el miedo recorriéndole las venas. Quería correr, gritar, luchar por su vida, pero en ese momento se dio cuenta de que no había escapatoria. El mundo a su alrededor se transformaba, se desmoronaba, y ella estaba justo en el centro de todo. «Ven conmigo», susurró la voz de nuevo, pero esta vez Amelia no confió. La tormenta se acercaba y lo destrozaría todo. La luna era una delgada y frágil media luna en el cielo nocturno, que apenas ofrecía luz contra la oscuridad que se extendía sobre el desierto. Amelia no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban cabalgando, pero el dolor en sus músculos le decía que habían pasado horas. El viento la azotaba, azotando su piel expuesta, pero apenas lo sentía. No había calor en este viaje, ningún consuelo, solo un desierto frío e implacable que parecía extenderse eternamente, un paisaje implacable que sería su tumba si no encontraba la manera de sobrevivir. El caballo de Wakara iba justo delante de ella, y el ritmo de los cascos al galope bajo el suyo parecía coincidir con el frenético ritmo de su corazón. Mantenía la mirada fija en su espalda, pero incluso en la penumbra podía sentir su presencia. Era como un peso que la oprimía, un recordatorio constante de su situación. Había sido arrastrada a este viaje por fuerzas que escapaban a su control, y ya no había escapatoria. El comanche no había pronunciado una palabra desde que dejaron Fort Laramie. Los demás jinetes los flanqueaban en silencio, una formación compacta que la hacía sentir vigilada y acosada a la vez. No había lugar para la rebelión, ni para ningún tipo de negociación. Era una cautiva, no una compañera, y ni siquiera podía empezar a comprender la magnitud del peligro en el que se encontraba. Los acontecimientos de las últimas horas habían sido borrosos. El enfrentamiento con el jefe Hokan, la repentina violencia que casi estalló entre las dos facciones, la decisión forzada que le impusieron, una que en realidad no había elegido. La habían arrancado de su vida en Fort Laramie, lejos de cualquier atisbo de control. Le habían prometido paz a través del matrimonio, pero era mentira. La paz era lo último que encontraría en este viaje. La cruda realidad la golpeó al ver las primeras señales de su destino. Un pequeño asentamiento, casi invisible, enclavado entre formaciones rocosas escarpadas, oculto a miradas indiscretas. No era un pueblo, sino más bien un campamento fortificado, un lugar donde forajidos y soldados acudían a esconderse, a comerciar, a hacer tratos que no tenían cabida en el mundo oficial. Era un lugar donde las alianzas se forjaban y se rompían en un abrir y cerrar de ojos, donde la lealtad no significaba nada. Al acercarse al campamento, los pensamientos de Amelia comenzaron a dar vueltas. ¿Cuál era el verdadero plan de Wakara? No le había explicado mucho y no podía confiar en él. Los pensamientos de Emilia comenzaron a dar vueltas. ¿Cuál era el verdadero plan de Wakara? No le había explicado mucho, y ella no podía confiar en él. Cuanto más tiempo pasaba en su presencia, más se daba cuenta de que había algo oculto, algo peligroso. Pero no era solo él.
Era el mundo entero que la rodeaba. Todos parecían tener sus propios planes, y Emilia era solo un peón atrapado en el medio. Su mirada se desvió hacia el jinete a su lado. Sion, uno de los guerreros más leales de Wakara, era joven, apenas un niño, pero la dureza de su mirada sugería años de experiencia. Le había hablado poco, pero su mirada no la apartaba por mucho tiempo. Parecía observarla atentamente, como si fuera un rompecabezas que no había resuelto del todo. «Eres fuerte», dijo Sion de repente, con voz baja y áspera, y un acento marcado. Era la primera vez que le hablaba directamente desde que comenzó el viaje. Amelia lo miró sobresaltada. Había esperado indiferencia en el mejor de los casos, hostilidad en el peor. ¿Qué quieres decir? Has luchado contra este destino desde el principio. Te resistes a él. Te resistes a todos nosotros. Su mirada se posó en Wakara, que cabalgaba justo delante, ajeno a todo. Esa fuerza te matará o te hará más fuerte que cualquiera de nosotros. Amelia apretó las riendas con más fuerza, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. ¿Se estaba burlando de ella? ¿Advirtiéndola? No lo sabía. Solo sabía que no podía confiar en nadie, ni en él, ni en Wakara, ni en ninguno de ellos. No cuando su vida estaba en juego, pero era difícil ignorar la forma en que la mirada de Sion se posaba en ella. Había algo casi protector en su actitud, algo que hizo que Amelia se preguntara si este viaje era más que un simple matrimonio forzado. Pero pasara lo que pasara, no podía permitirse confiar en él, ni en nadie. Al pasar junto a las primeras tiendas del campamento, el murmullo de voces se hizo más fuerte. Un puñado de hombres permanecían cerca de una fogata, con el rostro oculto por las sombras, pero con una mirada penetrante y atenta. Amelia no pudo evitar notar cómo la miraban, como si fuera un premio, un objeto por el que luchar. Wakara guió su caballo hasta el centro del campamento, y algunos de sus hombres comenzaron a desmontar, preparando el lugar para la noche. Amelia la siguió a regañadientes, con la mente acelerada. No tenía ni idea de lo que le aguardaba allí, pero sabía que no podía ser nada bueno. Había una sensación de finitud en el aire, como si este fuera el fin del camino para ella. Aceptaría este destino o lucharía y moriría. No le dieron mucho tiempo para pensar. «Descansa», dijo Wakara con voz fría mientras señalaba una manta en el suelo. Partimos al amanecer. Amelia quería discutir, exigir respuestas, pero lo veía en sus ojos. No le interesaba lo que ella dijera. Era un peón, y ahora solo otra prisionera a la que debían mantener callada hasta que cumpliera su propósito. Esa noche, el desierto estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el crepitar del fuego y el ocasional crujido de la lona de una tienda con la brisa. Amelia yacía sobre la áspera manta, contemplando las estrellas, intentando calmar sus pensamientos desbocados. El viaje la había alejado de todo lo que conocía, y ahora tenía que sobrevivir en un mundo donde las reglas eran diferentes, donde sobrevivir significaba doblegarse a la voluntad de quienes eran más fuertes que ella. Pero Amelia no era como las demás. No iba a ceder, no podía, tenía sus propios secretos, cosas que podrían cambiar el equilibrio de poder si alguna vez se revelaran. Mientras yacía allí, intentando bloquear la sensación de estar atrapada, notó una sombra que se acercaba. Su pulso se aceleró, sus instintos le gritaban que estuviera alerta. Era Sion. ¿Quieres saber la verdad sobre este viaje?, susurró, inclinándose para que solo ella pudiera oírlo. El corazón de Amelia dio un vuelco. ¿La verdad? ¿Qué quería decir? ¿Era este el momento en que todo se revelaría? ¿O solo estaba jugando a otro juego, otra pieza en la red de mentiras que la rodeaba? ¿Qué verdad?, preguntó con cautela, con la voz apenas un susurro. Dudó, su rostro ilegible en la penumbra. Crees que estás aquí por un matrimonio político, pero hay algo más en juego. La gente de Wakara está en guerra con la tribu de Hokan, pero hay una tercera facción, una que ninguno de los dos bandos conoce. Y tú eres más importante en esta guerra de lo que crees. Amelia sintió que se le cortaba la respiración. Había sospechado que había algo más profundo,
pero no se había atrevido a creerlo. ¿Qué significa eso?, preguntó con urgencia, con voz apenas audible. Los ojos de Zayn estaban ensombrecidos, ilegibles, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa, casi amarga. Pronto lo sabrás, pero ten cuidado, Amelia. No todos son quienes parecen. Y entonces, antes de que pudiera responder, él se desvaneció entre las sombras, dejándola sola con sus pensamientos desbocados y el creciente temor en su pecho. La situación había aumentado y Amelia comprendió, con una profunda sensación, que estaba en una situación mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. Ya no había vuelta atrás. El viaje apenas comenzaba. 39 p.m. 3 de abril de 2025. Farah Muhammad. El sol del desierto era implacable a la mañana siguiente, su calor casi insoportable. Amelia permaneció sentada en silencio, exhausta pero alerta. Las palabras susurradas de Zayn la atormentaban. Eres más importante de lo que crees. ¿Qué quería decir? No era una guerrera, solo una mujer atrapada en una guerra que no entendía. El pueblo de Wakra y la tribu de Hokan estaban en guerra, y su matrimonio con Wakara debía ser una ofrenda de paz. Pero la advertencia de Zayn insinuaba algo más profundo. Mientras el campamento se despertaba, Amelia notó que Wakara discutía tensamente con sus guerreros. Entonces su voz fría resonó. Nos vamos de inmediato. La firmeza de su tono la recorrió con escalofríos. Cabalgaron durante horas hasta que el desierto dio paso a un valle oculto, exuberante y verde. Pero les esperaba Farah Muhammad a las 14:40 del 3 de abril de 2025. El valle se sumió en el caos. Los caballos se encabritaron, las flechas volaron y el acero entrechocó. El tranquilo oasis se convirtió en un campo de batalla en un instante. Amelia apenas percibió la advertencia cuando la emboscada les atacó. Los hombres de Wakara se dispersaron, pero el ataque fue demasiado preciso, demasiado abrumador. En medio del caos, su mirada se encontró con la de Zayn, intensa, ilegible. «Amelia, ponte detrás de mí», gritó, abriéndose paso entre los enemigos con brutal precisión. Pero ella no escuchó. Empuñando una lanza, luchó, inexperta, pero desesperada por sobrevivir. Entonces, dolor. Una flecha le atravesó el costado, haciéndola caer al suelo. La sangre empapó su ropa mientras el mundo se desdibujaba. La voz de pánico de Zayn la alcanzó, sus manos suspendidas sobre su herida. «Aguanta», suplicó. Pero ella vio la verdad en sus ojos. 14:40, 3 de abril de 2025. Farah Muhammad, con mano temblorosa, lo agarró del brazo. «Wakara no es quien dice ser». Una mano la levantó bruscamente, con un frío acero en la garganta. «Eres una carga», se burló el atacante. Zayn se abalanzó. Amelia pateó, soltando la daga. En un instante, Zayn inmovilizó al atacante. Pero la batalla no había terminado. Wakara permaneció allí, observando, indescifrable. Entonces resonó su voz. «¡Acaba con ello!». Pero antes del golpe mortal, el suelo retumbó. Una nueva fuerza había llegado. Los hombres de Wakara flaquearon. «Retírense», ordenó, pero ya era demasiado tarde. Los refuerzos irrumpieron. Zayn puso a Amelia a salvo, pero entonces lo vio, Zayn ensangrentada, luchando junto a los atacantes. Traición, se le cortó la respiración. Zayn nunca había sido su aliada. Él era el enemigo. Se avecinaba la confrontación final. Pero ¿quién pagaría el precio final? La respuesta era tan incierta como las arenas del desierto. El sol se desvanecía en el horizonte, proyectando un resplandor carmesí sobre el campo de batalla. El humo y la muerte llenaban el aire. El otrora prístino oasis se había convertido en un cementerio de guerreros caídos. El suelo tembló con el entrechocar del acero y el estruendo de los cascos. Amelia, maltrecha y ensangrentada, apenas podía seguir el ritmo del caos, pero nada dolía más que la traición de Zayn. El hombre en quien confiaba, el hombre junto al que luchaba, se había convertido en su enemigo. A través de los escombros lo divisó,
con la espada manchada de sangre, sus ojos fijos en los de ella. Un destello de algo cruzó su rostro. Arrepentimiento, dolor, no importaba. Se tambaleó hacia adelante, con las costillas aullando por la flecha, pero se negó a flaquear. Sion alzó su espada. La luz que se desvanecía se reflejaba en la hoja. Amelia. Su voz era baja, casi triste. Es demasiado tarde. Se acabó. No, replicó ella. Lo lograste. Se acabó. No, replicó ella. Lo lograste. Con una oleada de fuerza, se abalanzó. El choque del metal resonó por el valle. La fuerza de su contraataque casi la desequilibra. Él era más fuerte, más rápido, pero ella tenía algo que él no tenía: la voluntad de sobrevivir. Acero contra acero, cada golpe más desesperado que el anterior. Entonces, por un breve instante, la vacilación brilló en la mirada de Sion. «No tienes que hacer esto», suplicó. «Esto no eres tú». Su agarre se apretó. «Lo siento». La batalla llegó a su punto álgido. Amelia, sin aliento y dolorida, vio su oportunidad. Se apartó, su lanza rozándole el brazo. La sangre salpicó la tierra. Una oportunidad. Se apartó, su lanza rozándole el brazo. La sangre salpicó la tierra, pero Zayn no se inmutó. Reuniendo hasta la última gota de fuerza, atacó. Pero Zayn la sujetó del brazo y se lo retorció brutalmente. Un dolor la atravesó. Jadeó, pero se negó a rendirse. Con un último movimiento desesperado, le clavó el codo en el pecho. Él se tambaleó. Ella no dudó. La lanza dio en el blanco, hundiéndose profundamente en su costado. Sion jadeó, y se desplomó al caer su espada al suelo. Sus ojos, abiertos como platos, se encontraron con los de ella, llenos de algo que ella no podía identificar. Luego, silencio. Amelia estaba de pie junto a él, jadeando, con el cuerpo temblando. La batalla rugía a su alrededor, pero en ese momento comprendió el verdadero costo de la guerra. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. El campo de batalla permanecía en silencio. Los ecos de la guerra se desvanecían en la oscuridad. Amelia permanecía de pie entre los escombros, maltrecha y ensangrentada, con la respiración entrecortada. A sus pies, el cuerpo sin vida de Sion yacía inmóvil, con el rostro paralizado por la tristeza. Había ganado. ¿Pero a qué precio? Alia se acercó, con la mirada firme, sin juzgarla. «Hiciste lo que tenías que hacer», murmuró. Amelia no pudo responder. El dolor, el alivio y la culpa luchaban en su interior. Se alejaron de las ruinas de la batalla, adentrándose en un futuro incierto. En el campamento, los heridos y los exhaustos permanecían, pero también la esperanza. Su gente había sobrevivido. Sin embargo, una pregunta la atormentaba. ¿Había sido Sion realmente una traidora o un peón en una batalla mayor? La verdad yacía enterrada, pero no para siempre. Al ocultarse el sol en el horizonte, una sombra se movió en la distancia. Alguien observaba. La guerra estaba lejos de terminar.